Una corriente colector máxima. Entonces, ¿qué hacía? Yo trazaba una línea entre estos dos y todos estos puntos eran mis puntos de trabajo. ¿De acuerdo? Todos esos puntos eran mis puntos de trabajo. ¿Cuál es mi punto de trabajo óptimo? En este caso el tercero, ¿no? Bueno, quizás gráficamente no es muy bueno, pero sería ese. Porque acá que tengo un BCIQ y acá tengo un ICQ. ICQ o BCIQ es simplemente un nombre, ¿ah? Es simplemente un nombre al IC y al BCE. ¿De acuerdo? Es simplemente un nombre. Entonces, el óptimo, ¿dónde está? ¿En dónde está? Lo habíamos dicho. ¿Dónde está? En el medio, tanto del voltaje como de la corriente. Adelante. A estos dos puntos se les llama que están en máxima excursión. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo les diga diseñen en máxima excursión, significa que tienen que hallar los puntos medios con respecto al voltaje colector emisor máximo y a la corriente colector máxima. ¿De acuerdo? Eso es máxima excursión. Yo en algún momento les podré decir diseñe para una corriente colector de tantos, un voltaje colector emisor de tantos, que no necesariamente es el medio, sino podría pedirles en este caso ¿no? Diseñen para este punto. ¿Me dejó entender? Chicos, ¿me dejó entender? Entonces, el óptimo es este. Máxima excursión. Es donde en todo caso aprovechamos ¿qué? Del transistor. Su máxima potencia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque digamos acá yo que tengo, digamos, 10 voltios contra 1 amperio. ¿Eso qué potencia me da? 10 watts. Acá yo tengo 10 amperios contra 1 voltio. ¿Qué potencia me da? 10 también. Pero si tengo 5 amperios y 5 voltios, que estoy justo en la mitad, ¿qué potencia me va a dar? 25. Entonces el punto medio, ¿qué es lo que hace? Compensa el voltaje y la corriente, ¿no? En cambio en los otros puntos tengo un voltaje muy alto y una corriente muy baja. Esa no es una buena potencia. En el otro caso tengo un voltaje muy bajo, una corriente muy alta. Eso tampoco es una buena potencia. La cosa es compensarlos. ¿Ya? La cosa es compensarlos. Muy bien. Entonces, vamos a ver las pautas de diseño. Ahora, diseño es totalmente distinto a análisis. Nosotros vamos a diseñar nuestro circuito. Normalmente la ingeniería está basada en esto, ¿no? A nosotros nos dicen, quiero una máquina que trabaje de esta manera. Nosotros tenemos que diseñar esa máquina. Porque lo que hemos hecho anteriormente era analizar la máquina, cómo estaba trabajando. En este caso estamos analizando los transistores. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es diseñar. Esto es solo cuando no se pueda matemáticamente. Solo cuando no se pueda se consideran pautas de diseño. Si es que la matemática me lo permite, tengo que hacer primero la matemática. Si es que la matemática no me lo permite, recién considero pautas de diseño. La primera pauta de diseño y la que vamos a usar única, o sea, siempre en diseño es esta. Esta es incondicional. ¿Ya? Esto es incondicional. Mi corriente colector es igual a mi corriente emisor. ¿Por qué? Porque eso va a simplificar muchísimo mi análisis matemático. Muchísimo. Y como en diseño la parte complicada es justo toda esa matemática, y nos hemos dado cuenta que entre la corriente colector y la corriente emisor hay muy poca variación, en el diseño vamos a considerar esto. Porque si es que hay que hacer una modificatoria, siempre el diseño y la parte real van a tener una variación, siempre. Entonces, si es que hay que hacer un ajuste, este parámetro está dentro de las tolerancias permitidas. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente colector va a ser igual a la corriente emisor. Eso
nos va a simplificar mucho la vida. Segunda pauta de diseño. Voy a considerar la corriente de base, la corriente emisor. La corriente emisor es pequeña. ¿Ah? Eso está mal dicho. Lo pongo porque así está en la bibliografía. En la ingeniería no existe grande, pequeño, harto, mucho, poco, nada de esos términos, ¿ya? Nosotros como ingenieros tenemos que expresarnos de una manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esta resistencia debería estar por debajo de los 2,5K. Y 2,5K probablemente sea grande, pero por darle una tolerancia. ¿Ah? Entonces, la resistencia emisor es pequeña, por debajo de los 2,5K. La resistencia de base es igual a la resistencia emisor por beta por 0,1. ¿No? Es más, ni siquiera es igual, es menor o igual. La resistencia de base es menor o igual que la resistencia de emisor por beta por 0,1. A partir de esto, yo voy a decir que el voltaje en emisor, como otro criterio de diseño, es la décima parte del voltaje de alimentación. ¿Ah? El voltaje del emisor es la décima parte del voltaje de alimentación. En realidad estas son mis tres pautas de diseño. Y esto es el incondicional, ¿no? El que siempre va a funcionar. Ok. Muy bien. Acá yo tengo dos regiones. Estas son mis pautas de diseño. Ahora, a diferencia de lo que hacíamos en el análisis yo iba a decir mi corriente colector es tanto, mi corriente base es tanto, mi corriente colector emisor es tanto. Eso me determina si estoy en la zona activa, en la zona, ¿cómo se llama esta zona? De corte, con la zona de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haga diseño, es muy probable que tenga que analizar las tres zonas para ir descifrando el funcionamiento correcto de mi circuito, para que funcione como yo quiero. Entonces, tenemos la región de corte. Tenemos la región de corte. En la región de corte, ¿qué pasa? Estamos en este lado. ¿Qué tengo? Ok, perfecto. Tengo el voltaje colector emisor máximo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más tengo? La corriente de colector en corte. ¿Cuánto es? 0. Este es el máximo. ¿De acuerdo? Este es el máximo. ¿Qué más tengo? Tengo la región de saturación. La región de saturación. En la región de saturación, ¿qué pasa? La corriente colector es máxima y el voltaje colector emisor saturado, ¿cuánto es? 0. Entonces, vean, yo tengo un circuito cualquiera. La región de corte y la región de saturación, ¿qué parámetros utilizan? Voltaje colector emisor, corriente colector. Acá, corriente colector, voltaje colector emisor. Es decir, ¿qué malla me interesa en mi circuito? Yo tengo acá la resistencia colector, tengo la resistencia emisor y puedo tener algo así, indistinto de lo que sea. Estas fuentes pueden ser totalmente distintas. Habíamos dicho, la primera malla de análisis siempre, ¿cuál era para nosotros? De base a emisor. ¿Por qué? Eso es análisis. ¿Por qué analizamos siempre de base a emisor? ¿Quién controla al transistor? La base. Por eso analizamos siempre la primera malla. Analizamos. ¿De acuerdo?
A partir de esto se supone que obteníamos IB. Con IB, IC, IE, y con eso puedo calcular el voltaje colector emisor. Entonces, recién esta era mi segunda malla. ¿Ya? Pero ahora, si yo estoy hablando del voltaje colector emisor y de la corriente colector, y en este caso la corriente colector y el voltaje colector emisor, ¿a qué malla me refiero? ¿A la primera o a la segunda? A la segunda. ¿Por qué? Porque solamente en la segunda está ¿quién? El voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Entonces vean, en la región de corte, ¿cuál sería mi ecuación? ¿Cuál sería mi ecuación? Menos, esto vamos a entenderlo así, ¿ya? Esto es el voltaje VCC, esto es el voltaje VBB, que puede ser el voltaje Thevenin o puede ser el mismo que este. Es indistinto, o un voltaje cualquiera, no necesariamente la misma fuente. ¿De acuerdo? Entonces en la región de corte, ¿cuál sería mi malla? Menos VCC más voltaje en la resistencia colector más voltaje colector emisor que máximo, porque no es lo mismo que cuando hacíamos el análisis simple, ¿no? En el análisis simple, ¿cómo es? A ver, vámonos primero al análisis simple. ¿Cómo sería? Menos VCC más voltaje resistencia colector más el voltaje colector emisor. En algunos casos, en los libros, si han revisado el libro, van a encontrar esa Q. Esa Q no es ni más ni menos, ¿ah? Es simplemente el nombre. ¿Qué me está diciendo esta Q? Que estoy en la región activa. En la región activa. ¿Qué más? Más voltaje en la resistencia de emisor. Esto es igual a 0. Entonces, sigamos con eso acá. ¿Esto en qué región es? Esto es en la región activa. En la región de corte, ¿cómo va a ser? Es lo mismo, simplemente que VCC es máximo. ¿Qué más? Más el voltaje en la resistencia emisor. Esto es igual a 0. Ojo, es la misma ecuación, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta que, ¿se acuerdan que yo les dije cuánto era el VCC, el VCE máximo? ¿Les dije o no les dije? Sí lo hemos dicho en clases. Yo dije que era ¿quién? El mismo que el de la fuente. ¿Por qué? Porque no podría haber más voltaje que el que yo te estoy suministrando. ¿De acuerdo? O sea, es imposible. ¿Cuántos voltios hay en esta resistencia si acá hay 15? Imposible que haya 16, ¿no? Si lo máximo es esto. Pero lo vamos a demostrar. Porque esto sería ¿qué? Menos VCC. ¿Qué sería? El voltaje en la resistencia colector en la zona de corte. ¿Qué sería? La resistencia colector ¿por quién? Por IC de corte. ¿De acuerdo? Por IC de corte. Más que el voltaje colector emisor máximo. Más que la resistencia emisor por, supuestamente es IE, pero IE no lo usamos porque estamos haciendo diseño. ¿Qué va a ser? IC. ¿Pero en qué IC estamos? IC de corte. Esto es igual a 0. ¿Cuánto es el IC de corte? 0. Cualquier cosa por 0 es 0. Entonces esto es 0 y esto es 0. Entonces el voltaje colector emisor máximo, ¿quién es? El VCC. O sea, no es porque yo lo digo, porque lo digan los libros, es por el análisis, simplemente. ¿Me hago entender, muchachos? Ok. Así como puedo hallar el voltaje colector emisor máximo, ¿qué puedo hallar? La corriente colector máxima. ¿En qué malla la harían? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. ¿Por qué? Porque necesito estos dos valores, ¿no? Necesito jugar con estos valores. Y este valor solamente se encuentra, el VCE, solamente se encuentra ¿en dónde? Solamente se encuentra en la segunda. Entonces, ¿cómo sería mi ecuación? Menos VCC más el voltaje, es lo mismo, ¿no? De resistencia colector más ¿quién? El voltaje colector emisor saturado, ¿de acuerdo? El voltaje colector emisor saturado más
voltaje de la resistencia emisor es igual a 0. Entonces acá ¿qué tendría? Menos VSC más ¿qué? La resistencia en colector. La resistencia colector, ¿por qué? IC máximo más voltaje colector emisor saturado más RE por IE, pero como no hay IE es IC. ¿Qué IC? Máximo. Entonces esto es igual a 0. ¿Cuánto es el voltaje colector emisor saturado? 0. Entonces esto es 0. ¿Qué tendría? Que el IC máximo, ¿a qué es igual? A VCC sobre RC más RE. En los libros, si buscan bibliografía, en los libros les van a dar solamente esta información. No les dice de dónde sale, pero esa es la explicación. ¿Ya? Esta es la explicación. ¿Por qué? Porque no hay formularios en mi examen. Esto es ecuaciones, no son fórmulas. Esto es, creo que no tiene mucha ciencia, ¿no? Es saber cuando está saturado qué reemplazar, cuando está en corte qué reemplazar para obtener mis máximos. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, de acá salió eso, ¿sí? De acá salió eso. Ahora, en los libros también van a encontrar lo siguiente. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Para que se vea. Si luego más abajo no se va a ver. Pero en realidad, esto es lo único que es pauta de diseño, ¿ah? Solo ese recuadro. El resto no son pautas, el resto es análisis. Van a encontrar en los libros esto: VBB o voltaje Thevenin, como quieran llamarlo. Yo en lo personal voy a usar VBB, ¿ya? Me parece más adecuado ese nombre, de voltaje Thevenin. Es igual a ¿quién? A la resistencia de base por IC sobre beta más voltaje base emisor más la resistencia emisor por IC. ¿De acuerdo? Van a encontrar que la resistencia colector es igual al voltaje base menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base sobre beta más RG. Van a encontrar que R1 es igual a VCC por RB sobre VBB, y van a encontrar que R2 es igual a VCC por RB sobre VCC menos VBB. Ok. Yo no se los voy a enseñar así, muchachos, ¿ya? Vamos a obtener estas ecuaciones. Porque ya les dije, encuentro el formulario, chao examen, ¿no? Entonces, como no son buenos memoristas, supongo, porque yo soy muy malo, también memorizando, vamos a hacer la ecuación. ¿De dónde sale? Si veo R1 y R2, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué polarización? Si yo veo R1 y R2, ¿a qué polarización me estoy refiriendo? ¿A cuál? De las 4 o 5 que hemos visto. Esa es la única donde hay R1 y hay R2. ¿Cuál? Divisor de voltaje, divisor de tensión. ¿De acuerdo? O sea, era este. Es el que tiene más resistencias, ¿no?
porque el resto tiene 3 resistencias. ¿Sí? Acá yo tengo RC, tengo RE, acá tengo R1 y acá tengo R2. Ya habíamos dicho que esto era igual ¿a qué? A RB ¿con qué? Con VBB o voltaje Thevenin, como quieran llamarlo. Como les digo, yo voy a usar VBB. En algunos libros en vez de esto van a ver VTH, ¿ya? Que es lo de menos. Eso es un nombre nada más. ¿De acuerdo? Ok. Nosotros habíamos dicho que esto era igual a esto, ¿no? ¿Sí? A ver, recordemos, VBB ¿a qué era igual? VCC por R2 por R1 más R2. Ok, y resistencia de base R1 paralelo a R2. ¿Sí? O sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces, vean, esta malla, que es mi malla 1, ¿yo qué diré en esa malla 1? Menos VBB más voltaje de la resistencia base más base emisor, perfecto, más voltaje de la resistencia emisor igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos VBB más la resistencia base, ¿por qué? Por la corriente base, más el voltaje base emisor, más la resistencia de emisor, ¿por qué? Por IE, esto igual a 0. Pero como estamos aplicando diseño, ¿qué vamos a hacer? IC igual a IE, ¿de acuerdo? ¿Quién me interesa en diseño, si se dan cuenta? Hasta ahorita no hemos visto quién. IB no hemos visto. Entonces, ¿quién me interesa en diseño? El IC. Entonces, yo podría decir que esto es ¿qué? Menos VBB ¿de quién? Más RB. En vez de IB, ¿qué podría poner? En vez de IB, ¿qué podría poner? Con respecto a IC, obviamente, porque me interesa el IC. ¿El IC a qué era igual? IB por beta. Entonces, en vez de IB, ¿qué voy a poner? IC entre beta. Esto más voltaje base emisor más resistencia emisor, en vez de IE, IC igual a 0. Entonces yo voy a decir que el voltaje base es que la resistencia de base por la corriente colector entre beta más el voltaje base emisor más la resistencia emisor por la corriente colector. Esto es lo mismo que esto, ¿o no? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso les digo, eso no es una fórmula, es una ecuación. ¿Sí? Es una ecuación. Ok. Si yo despejo, ¿se ve bien? A esto le pongo fondo blanco. Fondo blanco. Eso es ese. VCC 28. Bueno. ¿Qué más? Beta igual a 110. ICQ es Ok. ICQ es igual un colector máximo. a IC máximo entre 2. Sí. IC máximo igual a 8 miliamperios. Ok, y el voltaje colector 18 voltios. El voltaje colector es este. Acá hay 18 voltios. Porque este es el VC. ¿De acuerdo? Si yo pongo un multímetro acá y mido los 18, ¿qué estoy viendo?
que el VC es igual a qué? Ya, a 18, pero como ecuación. Sería VC Voltaje colector emisor más más voltaje más el voltaje de la resistencia la emisor. resistencia Esto obviamente en qué región activa. activa. Porque casi siempre voy a estar en la activa. Solamente cuando tenga IC máximo o VC máximo es que estoy en región de corte o de saturación. Pero el resto debo entender que está en mi región activa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a analizar cuál sería mi primera malla respecto a quién. Sobre Base. Con base. respecto a la base y el colector. el emisor. El emisor. Esta es mi primera malla. Y esto sería Segundo. mi segunda malla. Mi primera malla, ¿qué dice? Menos VCC más el voltaje de la resistencia base de base más más voltaje de la voltaje base emisor base emisor más el voltaje de la resistencia emisor. Esto es igual a 0. Entonces, ¿esto qué es? Menos 28. 28. Sí. Ah, y acá automáticamente me puedo decir qué cosa. Que el ICQ es 4 miliamperios, ¿no? Sí. No necesito ni calcularlo, o sea, una calculadora. Esto, obviamente, ¿en qué región estoy? VC. En región. ¿En qué región estoy? Si estoy haciéndolo de esta manera. ¿Por qué? Es una región activa. Yo lo primero que tengo que hacer es usar mis regiones activas. Si mis regiones activas no me ayudan, tengo que usar corte y saturación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto en qué región lo voy a analizar? Activa. En la región activa. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos 28 más ¿quién? Más RB, ¿por qué? RB más Por IB. IB Más 0,7 más RE por IE. por IE. Esto es igual a 0. Pero como estamos en diseño, ¿qué hemos dicho? IE es igual a IC. Y en vez de poner IB, porque no es algo que me esté inventando, IC sobre beta. Entonces, ¿qué va a ser? Menos 28. Como es la activa, ¿cuál tengo que usar? La ICQ. ICQ. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? Ya, por esta vez lo voy a hacer. ¿Qué? ICQ sobre beta sobre beta más más el voltaje 0,7 más RE más por ICQ, porque estoy en la activa. Esto es igual a 0. Si no, esto tendría que decir IC corte, IC saturado, ¿no? ajá Tendría que decir una de esas. Ok, y por último, ¿qué voy a decir? Menos 28 más más RB por 4 milis entre 110 más 0,7 más RE por 4 milis es igual a 0. ¿Hay solución? No. Me voy a la segunda malla. Porque tengo dos variables todavía en una ecuación. o sea que ya poner dos variables no va no Es que ¿cómo lo resuelvo? Aquí en despejo, si tengo dos variables. Tengo dos ecuaciones tengo dos variables en una ecuación. ¿Hay solución? No. Entonces, analicemos la segunda malla. ¿En qué región también? En región activa. Entonces, ¿cómo va a ser? Menos VCC más VRC más VCE Q, ¿no? más VRE. Esto es igual a 0. ¿Qué va a ser? Menos 28 más RC por ICQ más VCQ más RE por ICQ igual a 0. Entonces, ¿esto qué tendría? Menos 28 más RC por 4 milis más el voltaje colector emisor más RE por 4 milis igual a 0. Hasta ahí
no hay solución. Hasta ahí no hay solución. Pero esto, ¿en qué región es? Activo. Esto es como si fuera ¿qué? BCQ, ¿no? Claro, BCQ. Esto, el voltaje colector, ¿qué es esto? ¿No es lo mismo que todo esto? ¿No sería lo mismo? Porque si yo reemplazo, esto es BCEQ más ¿qué? Más RE por ICQ, ¿no? Claro. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Y todo eso cuánto es? 18. 18, porque ya me lo están dando. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos 28 más RC por 4 milis más 18 igual a 0. Entonces, ¿qué puedo calcular? RC. ¿Cuánto sale RC? 2,5K. Sale 2,5K ¿qué? Ohmios. Unidades, muchachos, ¿ah? Les voy a dejar puntos si no me ponen. 2,5 kilo ohmios. Hasta acá ya tengo RC. Ya sé RC. Con ese RC, ¿qué puedo calcular? A ver, si yo despejo este RC acá, ¿podría calcular esto? ¿Podría? No, porque ¿qué variables todavía tengo? La resistencia. El voltaje colector emisor y la resistencia emisor. Entonces no me sirve de nada, porque acá tenía 3 variables incluso. Ahora tengo 2 en esta ecuación. Acá RC está en algo. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la región de corte o a la región de saturación. Entonces, para la región de corte, es más, no lo voy a copiar, es esto. Para la región de corte, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Oh, perdón, la región de corte es la azul, ¿no? Para la región de corte, ¿qué es la azul? Ay, bueno, lo haré con color negro, porque yo usé el azul para resolver esto. Para la región de corte, ¿qué tengo? Para la región de corte, ¿qué tengo? Que el voltaje colector emisor máximo no lo conozco, pero el IC de corte es 0. ¿Me sirve? No, no me sirve esto, ahorita no me sirve. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una incógnita. Porque el hecho de que el ICQ sea la mitad no significa que el BCQ sea la mitad. No significa, yo no se los he dicho por lo menos. ¿No? Yo no se los he dicho. Entonces, ¿a qué región me voy? Me voy a la región de saturación. En la región de saturación, ¿qué voy a tener? El IC máximo y el VCE saturado 0. En este caso, ¿cuánto es? Para este ejemplo, 8 miliamperios, porque el problema me lo especifica. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? ¿Cuál sería mi ecuación? Menos VCC más VRC más VCE saturado más VRE igual a 0. Como estoy en saturado, por eso lo estoy haciendo incluso en otro color, ¿qué tengo? Menos 28 más RC. ¿Cuánto vale RC? 2,5K, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hallé acá abajo. 2,5K por cuánto? Ya, lo vamos a hacer por ser la primera esa. ¿Qué sería? RC por IC máximo más 0, porque esto vale 0, ya lo pongo así, más 0, más RE por IC máximo, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos 28 más 2,5K por 8 milis más 0 más RE por 8 milis igual a 0. Entonces, ¿de acá qué puedo calcular? RE. ¿Cuánto vale RE?
¿Cuánto? ¿Un K? Ok, 1 kilo ohmio. Ya tengo RE. Entonces acá ya no necesito nada, porque no me piden este voltaje, ¿no? Y si me lo piden podría calcularlo. ¿Por qué? Porque ya tengo RC y RE. Pero como no me lo piden, por gusto lo haría. ¿Qué me falta calcular? RB. ¿Podría calcular RB ahora en esta ecuación? Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de RE. Entonces, ¿cuánto vale RB? Ya es despejar nomás, ¿no? 28 menos 0,7 menos 4 por 110 entre 4 milis, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? A ver, es 28 menos 0,7 menos 4, porque un K por 4 milis es 4, por 110 entre 4 milis. 0,64. No, pero Menos. tiene que salirles en kilo. 640 kilos. 640,75 kilo ohmios, porque lo están dividiendo en 4 milis, ¿no? Cualquier cosa entre algo milis tiene que salirles en la inversa, en kilo. 640,75 kilo ohmios. Entonces, con esas resistencias cumplen lo que se pide para el diseño. ¿Hemos usado alguna pauta del diseño? No, porque la matemática permitía hacerlo todo. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Me dejo entender? Para divisor de tensión. Esto solamente sirve para divisores de tensión. Y esto sirve para todos. O sea, por eso está separado incluso en colores, ¿no? Eso es la única pauta de diseño. La primera pauta de diseño que se debe aplicar es esta. La primera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esto adquieres esto. Esto en realidad es absurdo. Claro, porque es ¿Ya? O sea, es muy ambigua. Esta es una pauta de diseño. A partir de esta pauta sale esto y el resto se soluciona solito. Ok, para acabar. En un circuito de polarización o en un circuito polarizado por divisor de tensión. Harto se entendía, no entendía nada. ¿Cómo vas a entender mal? Tengo que estudiar nomás. Me he perdido, pues. En un circuito polarizado por divisor de tensión. En un circuito polarizado por divisor de tensión. Se desea diseñar en máxima excursión. Se desea diseñar en máxima excursión con los siguientes parámetros. Se desea diseñar en máxima excursión con los siguientes parámetros. VCC 12. Resistencia de colector 1K. Resistencia de emisor 100 ohmios. Beta 100. Voltaje base emisor 0,6. ¿Ya? A ver. 10 minutos para que yo lo resuelva. R1 y R2, ¿no? En algunos casos van a tener que calcular R1, R2, RC y RE. Pero en este caso yo ya les he dado RC y RE.
es esto, por favor.